que todos estén atentos. Si tienes ahí un papelito, tienes una hoja, tienes el lapicero en la mano, tienes o el celular, trata de apuntar y lo más importante, lo que realmente creas que es más relevante y en realidad yo creo que todo lo que te voy a decir es totalmente relevante. ¿Listo? Entonces, mis queridos amigos, vamos a empezar con este seminario de salud. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de algunos secretitos para comprender mejor esta enfermedad tan compleja que es el cáncer. Entonces, amigos, voy a compartir mi pantalla. Denme un momento, por favor. Ujú. Vemos muchas personas también que se van conectando desde diferentes partes del Perú. Bienvenidos a este espacio que ya hemos comenzado la grabación también para que lo puedan ver de forma offline posteriormente a esta información que estamos pues totalmente en vivo y puedan repasar la información que nos brinde y sobre todo compartirla, ¿no? Compartir el video, compartir el canal, darle me gusta y sobre todo seguir interactuando bastante con nosotros durante esta conferencia y pueda ser algo muy bonito para ustedes en base a nutrirse de buena información. Entonces, ahora sí, nos dejamos con nuestro gran especialista en nutrición, Jared Otiniano. Perfecto, mis amigos. Entonces, vamos a empezar pensando en esto, ¿listo? Pocas veces somos conscientes de la cantidad de cosas que pasan a cada instante en nuestro cuerpo y de lo increíble que es que todo se mantenga en orden. Cada segundo que pasas en este Zoom, viéndome detrás de la pantalla, millones de células de tu organismo se multiplican, regenerando tus tejidos en unas condiciones obviamente de equilibrio entre células que mueren y nuevas células que se dividen. Por desgracia, ya lo habíamos visto en el Zoom pasado, esta maquinaria es imperfecta, ya que en ocasiones ese equilibrio se rompe y una célula comienza a dividirse sin freno, sin control, arrasando todo a su paso y dando lugar a una de las enfermedades más conocidas a nivel mundial. Y esa enfermedad es el cáncer. Entonces, todos sabemos de alguna forma qué es el cáncer, ¿listo? Pero entendemos por qué se produce. ¿Qué hace que una célula normal se convierta en cancerosa y por qué decimos que las células cancerosas son inmortales? Hoy en este seminario de salud, mis queridos amigos, hablamos de 3 secretos revelados navegando por el mundo del cáncer, pero con conocimiento. ¿Listo? Entonces, para empezar, es necesario aclarar que el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades. Y en el Zoom de la semana antepasada, como les hacía recordar, ya lo habíamos visto. Y pues bueno, existen más de 100 tipos de diferentes de cáncer. Si lo piensas, tiene sentido. Nuestro cuerpo está formado por muchísimos tipos de células, con lo que cada cáncer será distinto en función al tejido en el que se origina. Por eso, no se comportará igual un cáncer de mama que un cáncer de piel, o que un cáncer de hueso, o un cáncer de riñón, o un cáncer de hígado, de pulmones, de páncreas, y los más de 100 tipos de cáncer que puedan existir. ¿Listo? Obviamente tampoco crecen igual, no se propagan igual y no se tratan igual. Entonces, si son enfermedades distintas, se preguntarán, ¿por qué las llamamos cáncer? Pues la respuesta es que todas ellas, sean del tipo que sean, comparten un nexo en común. Se producen por un crecimiento descontrolado de las células. Todos los tipos de cáncer se producen por un crecimiento descontrolado de las células, lo que nos lleva al primer secreto para entender el cáncer. ¿Quiénes quieren saber el primer secreto? Ahí, por favor, los quiero ver en la caja del chat. ¿Quiénes quieren saber este primer secreto? Ya lo vimos la semana antepasada, pero lo vamos a reforzar. ¿Listo? ¿Quiénes quieren saber ahí el primer secreto? ¿Quiénes desean saber el primer secreto? Deseo que varios, solo una persona responde. Wow. Creo que si vamos así, Jacob, mi querido amigo, no hacemos conversatorio para el fin de cierre de mes, porque necesito que todas las personas participen, por favor. ¿Ok? Bueno.
no me quiero quedar con las ganas de brindarles este conocimiento. Así que vamos con el primer secreto. Las células del cáncer se dividen sin control. ¿Listo? Las células se dividen constantemente para renovar los tejidos de nuestro cuerpo. En condiciones normales, esto ocurre siguiendo un equilibrio entre células que se multiplican y células que se mueren. ¿Para qué? Para dejarles espacio a las nuevas células que van naciendo. Para entender qué es lo que ocurre en el cáncer, tenemos que saber que todos estos procesos de división y muerte de las células están orquestadas por nuestros genes. ¿Ok? Entonces, el problema es que en el cáncer, los genes que regulan la proliferación, ¿ok? Los que hacen que dividan, que sigan dividiéndose las células, que se dividan y se dividan, ¿listo? Sufren mutaciones, se alteran y en consecuencia las células pierden el control sobre sí mismas y comienzan a dividirse sin parar, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, full células, full células, full células, ¿listo? Aunque no vamos a entrar en las causas del cáncer, porque ya lo hemos visto la semana antepasada, nuestros genes mutan por diferentes motivos. Por ejemplo, por errores que ocurren de forma natural al copiar nuestro ADN, por factores externos como el humo del tabaco o los rayos ultravioletas del sol, o porque los heredamos así de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos, ¿no? De nuestras generaciones anteriores. Concretamente, hay dos tipos de genes que regulan la división celular y que están alterados en el cáncer. Tenemos los protooncogenes, que estimulan la división, y los genes supresores de tumores, ¿ok? Que frenan la división. Y esto ya lo habíamos hablado también en el seminario anterior, donde explicaba sobre cómo se origina el cáncer. De todas maneras, daré un breve repaso, ¿vale? Imagínate en estos momentos que estás dentro de tu organismo. En condiciones normales, una célula no se divide cuando le da la gana, sino que necesita recibir señales externas que le digan, oye, toca dividirse. Por ejemplo, los factores de crecimiento son sustancias que secreta nuestro cuerpo para estimular el crecimiento de nuestras células. Cuando un factor de crecimiento se une a su superficie, la célula recibe la orden de dividirse. Los protooncogenes, ¿ok? Son genes normales que todos tenemos y que activan la división de las células, ¿ok? Estas reciben señales, obviamente, para que puedan regenerarse, dividirse, ¿listo? Sin embargo, cuando hablamos de cáncer, los protooncogenes mutan y se convierten en oncogenes. ¿Ok? Oigan bien ese término, protooncogenes, y cuando mutan se convierten en oncogenes. ¿Listo? Que es una versión alterada y siempre activa que estimulará la división de la célula a toda costa, incluso cuando no hay señales de crecimiento presentes. Miren estas células, desgraciadas estas. Para que entiendas los protooncogenes, ¿ok? Para que entiendas cómo funciona esto, a ver, te voy a poner un ejemplo. Serían como el acelerador de un auto, ¿ok? Y los protooncogenes serían como el acelerador de un auto. Y los oncogenes serían como una versión del acelerador, pero atascado, que sigue acelerando incluso cuando no tiene ningún pie encima. Para las personas que tienen auto y han tenido este problema en algún momento, sé que me van a entender perfectamente. Pero como estoy dándolo en palabras de sencillo, sé que todos ustedes, las 12 personas, los 36 participantes que tenemos ahora, lo pueden entender. ¿Listo? Por supuesto, los oncogenes por sí solos no explican el cáncer. El segundo tipo de genes implicados en el cáncer son, obviamente, los genes supresores de tumores, que a diferencia de los oncogenes, se encargan de detener, ¿listo? Hacer un stop a la proliferación celular, a la división celular, ¿listo? En lugar de acelerar, prácticamente serían como los frenos. De todos los genes supresores de tumores,
sin duda el más conocido es el P53, ¿ok? También conocido como el guardián del genoma. Y obviamente me parece un nombre muy merecido, ¿ok? P53 actúa como un sensor de peligro. Es como cuando tu carro, ¿no? Está retrocediendo y cuando ve que vas a chocar con algo, pues activa un sensor que suena, ¿no? Entonces, actúa como un sensor de peligro en la célula cuando ésta sufre un daño. Por ejemplo, una mutación en su ADN, P53, la división celular, detiene esta división. ¿Listo? Dice, prácticamente P53 dice, todo el mundo quieto, dando tiempo para que se repare ese daño. Ahora, si el daño es irreparable, amigos, escuchen bien esto, P53 inducirá la muerte de la célula para evitar que el error se propague y que tenga consecuencias más graves. ¿Qué ocurre en el cáncer? Vamos a explicarlo. Yo te estoy hablando desde un ámbito normal. Ahora vamos a explicarlo desde lo que ocurre en el cáncer, ¿listo? Pues que los genes supresores de tumores sufren mutaciones y dejan de funcionar correctamente, haciendo que la célula cancerosa se divida a sus anchas por muchos daños que acumule. Por ejemplo, P53 se encuentra mutado en el 50% de los tumores humanos. Por eso se investiga tanto su papel en el cáncer. En resumen, o sea, por la activación de los oncogenes o por la inactivación de los genes supresores de tumores, el resultado es el mismo, sea cual sea, ya sea activación o inactivación. La célula cancerosa se divide sin parar. Nuevamente, qué desgraciadas. Sin embargo, el cáncer es mucho más que una proliferación descontrolada para una célula cancerosa. Dividirse es tan importante como evitar la muerte, lo que nos lleva... ¿Alguien quiere saber el segundo secreto para entender el cáncer? Escríbame en la caja de chats, por favor. Quiero ver si realmente quieren saber el segundo secreto para entender más sobre esta enfermedad compleja. No los veo, no veo que mis numeritos aumenten en el chat. ¿Qué pasa, amigos? Por favor, atentos. Sé que les interesa el tema, pero por favor, quiero verlos activos también. Dele ahí, denme amor, denme amor. Entonces, el segundo secreto para entender el cáncer, amigos, las células del cáncer son inmortales. Ahora, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagina que tienes un auto viejo y oxidado, que ya no funciona. Y que encima que lo tienes en un estacionamiento, y encima lo tienes en un estacionamiento ocupando un lugar que pagas cada mes. ¿Ok? ¿Qué harías con él? ¿Lo dejarías ahí ocupando espacio o lo llevarías directamente a la chatarrería que lo reciclen? Yo creo que la segunda opción es la más razonable, ¿no? Aparte de que obviamente por esa reciclada te van a pagar algo, ¿listo? Pues algo parecido, amigos, hacen las células de nuestro cuerpo. Cuando se dañan o ya no son necesarias, en lugar de quedarse ahí molestando y consumiendo recursos y energía, se autodestruyen de forma limpia y ordenada. A este proceso se le llama muerte celular programada o lo que le dicen apoptosis. Y, amigos, esto es indispensable para nuestro organismo. ¿Listo? Por ejemplo, la apoptosis, escuchen bien, ¿eh? La apoptosis nos ayuda a formar los dedos de la mano durante el desarrollo embrionario. Si te fijas, nuestra mano empieza siendo como una especie de aletita, todo junto. ¿Listo? No hay una forma. Sí, las personas que, las madres, padres que han estado pues en las ecografías, ¿no? Para ver cómo va el crecimiento del nene y todo lo demás, o nena, pues van a ver que pues al empezar es un fetito chiquitito y que se va formando poquito a poquito, ¿ok? Entonces, para esas personas que, por ejemplo, en el segundo mes, tercer mes ya ven una pequeña letita que ya está saliendo la manito, pero no hay deditos todavía, ¿listo? Entonces, para que se separen los deditos, las células que se encuentran entre ellos, o sea, entre estas de acá, deben morir por apoptosis, formando los dedos. ¿Listo? ¿Cómo funciona la apoptosis? Te explico. Cuando una célula debe morir, activa una serie de pasos muy bien orquestados. ¿Ok? Qué maravilloso es el organismo. Todo
estado, todo está calculado. La célula se encoge y se condensa, el ADN se rompe en pedacitos y finalmente la célula se descompone en unos fragmentos llamados cuerpos apoptódicos. ¿Listo? Si lo piensas, es algo así como mm, descuartizar un cadáver y envolver los restos en paquetitos esféricos. Es un poco creepy esto. Para asegurarse de que se trata de un proceso limpio, las células del sistema inmunitario, acá ya entra a tallar tu sistema inmunitario, engullirán los restos para dejarlo todo impecable, o sea, todo limpio. Gracias a la apoptosis, nuestro cuerpo se mantiene en equilibrio, eliminando las células que sobran o que pueden ser peligrosas. Ahora bien, ¿qué pasaría si una célula, por muchas mutaciones y daños que acumulase, perdiese la capacidad de morirse por el bien del resto? Pues efectivamente se convertiría en una célula cancerosa. Para sorpresa de nadie, las células cancerosas también tienen mutaciones en los genes que regulan la apoptosis. Nuevamente, qué desgraciadas. Un ejemplo que ya conoces es P53, ¿listo? Que cuando detecta un daño irreparable en la célula, activa la muerte por apoptosis. Pero ¿qué pasa si P53 es mutado? Obviamente ya no hay muerte que valga. Este es el motivo por el que decimos que las células del cáncer son inmortales. No solo se dividen sin control, a expensas de las señales que hay en su entorno, sino que son inmunes a las señales que las obligan a morirse. Ahora, por si te parece poco toda esta situación complicada, las células cancerosas tienen otra característica más que les permite lograr esta inmortalidad. Y en este caso es la activación de la proteína telomerasa. Apunten bien, por favor, si tienen el celular, tienen ahí el papelito, el lapicerito, activan la proteína telomerasa para que puedan recordar un poco, ¿listo? Hace un par de semanas, para las personas que incluso me dieron like ahí en los grupos de Mundo Sin Cáncer, hice una pequeña investigación sobre el consumo de la vitamina D. En este caso, sobre la vitamina D3. No sé si las personas que pudieron leer esta pequeña investigación, donde expliqué que el consumo de esta vitamina reducía el envejecimiento, ¿ok? Quiero ser más exacto. Vimos que los extremos de nuestro ADN están cubiertos por telómeros, ¿listo? Que son como una fibra, una mantita que recubren a estas terminaciones del ADN, ¿ok? Entonces, en realidad los telómeros son unas secuencias especiales de ADN que se acortan con cada división de célula, ¿listo? Como una mecha que se extingue con el fuego, ¿no? Cuando prendes la mecha, ¿no? La longitud de estos telómeros, ¿ok? Marca el número de veces que una célula puede replicarse. Cuando se vuelven muy cortos, la célula toma una decisión. O deja de dividirse para siempre, o bien se suicida. Pero para una célula cancerosa, jubilarse o suicidarse no es una opción. Es como aquellos abuelitos que ya tienen ya 80 años y quieren seguir trabajando. No es una opción, que quieren seguir trabajando. ¿Listo? Gracias a la proteína telomerasa, consiguen alargar los telómeros con cada división celular, haciendo que puedan dividirse indefinidamente. Y en otras palabras, se vuelven inmortales. En resumen, tanto la resistencia a la apoptosis como la activación de la telomerasa confieren a las células cancerosas su poder inmortal. Pero ojo, ojito, ojito, ojito con esto. Un inciso importante, ¿listo? Esto no significa que las células cancerosas nunca mueran. De hecho, las células dentro de un tumor se mueren bastante. Piensa que al final es una masa con muchísimas células dentro y poco oxígeno y nutrientes para todas. ¿Listo? Cuando decimos que son inmortales es porque son inmunes a las señales que les hacen morirse antes de llegar a este punto. ¿Me entendieron? ¿Me dejo comprender? Y por último, más allá de esta inmortalidad y de su capacidad infinita, de replicación, queda por contar uno de los secretos. Y ya casi estamos llegando al final, amigos. Si les parece interesante esta información, les pido que se conecten siempre a todos los Zooms,
porque la información que les brindo es obviamente días y días de investigación, full pestañas abiertas en la laptop. Es todo un tema. No me gusta hablar sin conocimiento previo, ¿ok? Entonces, si ustedes podrían investigar por su parte de lo que les estoy hablando, verán que todo lo que les digo es totalmente cierto, que nada es improvisado, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere saber el tercer secreto? Y óyelo bien, y más peligroso, pero a la vez menos comprendido del cáncer. Déjame en la caja de chat si quieres saber este tercer secreto y más peligroso, pero menos comprendido del cáncer. Quiero verte en el chat si realmente deseas saber esto, porque realmente si es que no me empiezan a responder, si no tengo 10 personas que me hayan respondido en estos momentos, corto la transmisión, mis queridos amigos, y allá ustedes se quedan con la duda de cuál es el secreto más peligroso del cáncer. ¿Listo? Vamos sumando, ¿listo? Quiero 10 personas. Vamos para los que están realmente interesados en saber. Me faltan cuatro personas que quieran saber, deseen, si se desean saber esto es secreto, ojo, es el más peligroso, yo sé que estás interesado, ¿listo? Entonces, el tercer secreto y más peligroso y a la vez menos comprendido del cáncer, amigos, es que las células cancerosas invaden otros tejidos. Para entender esto, hay que aclarar la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. ¿Perfecto? Un tumor benigno es un crecimiento anormal de las células que crecen de forma localizada. Es decir, que no se extiende a otras zonas del cuerpo. Es cierto que si crecen mucho pueden presionar los tejidos y vasos que los rodean, pero en ese caso siempre pueden extirparse. Y ojo, esto es muy importante. Un tumor benigno no es cáncer, ¿ok? Y eso yo creo que ya lo deben saber. Cuando hablamos de cáncer, nos referimos a un tumor maligno, es decir, un tumor que tiene la capacidad de escaparse del tejido donde se formó e invadir otros tejidos. O lo que es lo mismo, ¿no? Que tiene la capacidad de hacer, yo sé que conocen esa palabrita. ¿Cómo se llama cuando el cáncer avanza? A ver, quiero verlos en el chat. ¿Cómo? ¿Cuál es la palabrita, el término correcto que hacen las células cuando el cáncer avanza? Amigos, los quiero leer, los quiero ver. Perfecto, perfecto. Metástasis. ¿Quiénes conocen acá personas con cáncer que ya hicieron metástasis? Yo conozco varias de ellas. ¿Listo? Entonces, claro, obviamente, metástasis. Perfecto. Entonces, la metástasis es un proceso muy complejo. Un momentito. Acá tenemos la metástasis. ¿Ok? Es un proceso muy complejo y que todavía no se comprende muy bien, pero te lo voy a explicar de forma sencilla, ¿vale? Para hacer metástasis, la célula cancerosa necesita tres cosas, ¿ya? Óyelo bien, apúntalo, anótalo, tres cosas. Primero, la célula debe separarse de sus vecinas cancerosas, ¿listo? Como esas viejas chismosas en el barrio, ¿ya? Que cuando se mudan tienen que irse a otro lado a seguir chismeando, ¿ya? ¿Quiénes conocen viejas chismosas? Normalmente, nuestras células están unidas entre sí y con su entorno. ¿Perfecto? Pero las células cancerosas sufren mutaciones que les permiten romper ese vínculo. Por ejemplo, muchas células cancerosas tienen mutada la E-caderina. Ustedes se preguntarán, Jared, ¿qué es la E-caderina? ¿Ok? Para que se los escriba en el chat cómo se escribe E-caderina, para que lo puedan investigar. Ahí lean bien. A ver, un momentito. E-caderina. ¿Listo? Es una proteína, ¿ok? E-caderina. Eh, la E-caderina es una proteína que actúa como un pegamento entre las células. ¿Listo? Al mutar su E-caderina, la célula cancerosa logra despegarse del resto e ir a su regalada gana por todo el cuerpo.
¿A qué me refiero? Normalmente cuando hablamos de goma, ¿qué se le quita para quitarse esa goma? O sea, normalmente yo uso a veces el agua tibia o el agua caliente, que me quita la goma automáticamente. Algunos usan gel. Ya, la ecaderina mutada es como esa goma con agua caliente. ¿Me comprenden mejor? ¿Listo? Entonces, al mutar la ecaderina, la célula cancerosa logra despegarse del resto, del resto de células cancerosas y pues empiezan a viajar a su regalada gana por todo el organismo. Ahora, la célula es libre de ir donde quiera, pero necesita un transporte. ¿Y qué mejor que meterse en la mayor red de autopistas de nuestro cuerpo? Y adivinen cuál es esa mayor red de autopistas en nuestro cuerpo. A ver, si lo saben, quiero ver lo que me lo apunten en la caja de chats, por favor. ¿Quiénes saben cuál es la mayor red de autopistas de nuestro cuerpo? Yo sé que lo saben. Escriban, por favor, participen conmigo. Amigos, no los veo activos, no los veo activos. Eso, la sangre, la sangre. Pero específicamente, ¿cómo se llama esa red? ¿Cómo se llama esa red, amigos? Circulación sanguínea. Sistema circulatorio. Pero no solamente la sangre, ojo con esto, ¿ah? Sino también la circulación linfática. En otras palabras, el segundo paso de la metástasis es atravesar la pared de los vasos sanguíneos o vasos linfáticos para acceder a la circulación. Si lo consigue, la célula cancerosa podrá viajar hacia prácticamente cualquier rincón de nuestro cuerpo. Ahora, la última etapa de la metástasis será salir de la circulación, instalarse en un nuevo tejido y formar allí un nuevo tumor. En este punto ya podremos decir que el cáncer ha hecho metástasis. Cuanto más se haya extendido un cáncer, más difícil será erradicarlo. Y eso creo que lo sabemos todos, por lógica, mediante cirugía o radiación localizada. Así que si una persona está con metástasis, por más quimioterapia, radios o cirugías, va a ser muy difícil erradicar eso. Por eso las metástasis son tan peligrosas y causan, amigos, causan el 90% de las muertes por cáncer. Y a pesar de estos datos, lo cierto es que la metástasis no es tan fácil como parece. Se calcula que tan solo una, escucha bien, una entre miles o incluso millones de células consigue entrar en la circulación sanguínea. Y tan solo una de cada 1000 células malignas que entran en la circulación se instala en un nuevo tejido y origina un tumor secundario detectable. Sea como sea, la metástasis causa la mayoría de las muertes por cáncer, con la que llegar a este punto no es una buena señal. Amigos, he aquí que es importante detectar el cáncer a tiempo. ¿Listo? Hemos visto a lo largo de este Zoom cómo una célula normal de nuestro cuerpo comienza a transformarse progresivamente y acumulando cada vez más y más mutaciones. Por eso siempre es bueno el tema de hacerse sus chequeos anuales cada 6 meses. Si ya tienes dudas, tienes esa idea de que algo está sucediendo y crees que puede ser cáncer, haz caso a esta voz intuitiva dentro tuyo y hazte tus chequeos correspondientes, porque no vas a esperar que sea demasiado tarde. Te lo digo yo, no es que yo haya sufrido de cáncer, pero conozco muchas personas con cáncer. Y que gracias ahora con Mundo Sin Cáncer estamos tratando de ayudar a muchas de esas personas. E incluso no es específicamente tener cáncer, no necesitas tener cáncer, puedes prevenirlo. Amigos, en Mundo Sin Cáncer hay una palabrita que siempre nos repiten y siempre la tengo bien presente en la mente. Nutrigenómica. Para las personas que conocen bien este proceso de nutrigenómica en el organismo, prácticamente la nutrigenómica nos indica de que nuestros alimentos, óyelo bien, nuestros alimentos son el punto principal, la guía principal para llegar a esos genes que se están descontrolando y desactivarlos. Jared, ¿me estás diciendo que con una buena alimentación puedo evitar tener cáncer? Exactamente. Jared, pero ¿y si es que yo tengo una predisposición genética? Mi papá murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi tatarabuelo murió de cáncer, obviamente diferentes tipos de cáncer. Hay una predisposición genética en tu cuerpo de que puedas tener cáncer. Pero amigo, cáncer tenemos todos, o mejor dicho, células cancerosas tenemos todos, solamente que en pocas cantidades.
Tiene que haber un detonante, ¿ok? Para que esto prolifere. ¿Listo? Nadie está libre de células cancerosas. Y lo único que puede llevarte a eso es una muy mala vida saludable. Así que, mi amigo, si estás escuchándome en estos momentos, piensa que tu salud es primero. Yo entiendo el trabajo, la familia y todo lo demás, pero aunque no lo creas, niveles de estrés en el organismo pueden desencadenar mucho desequilibrio en el organismo, en las células. Y ya te expliqué que prácticamente el comienzo del cáncer o para crear células cancerosas hay un desequilibrio. Entonces, amigos, tus respuestas son tus alimentos. Yaret, yo tengo una persona que tiene cáncer, está llevando radioterapias, quimioterapias. ¿Es necesario que lo haga? Si es avanzado, evidentemente sí. Pero sabemos que las radios, las quimios, las cirugías obviamente debilitan demasiado el sistema inmunológico. Y sabemos que el sistema inmunológico es el único sistema de defensa en nuestro organismo que puede combatir esas enfermedades. Para las personas que están detrás de la pantalla y creen en Dios, Dios te ha dado un cuerpo tan, pero tan perfecto, ponlo de esta manera, tan perfecto, que puede curar cualquier tipo de enfermedad. Mira tu cuerpo como un vehículo. Siempre pongo este ejemplo, me encanta poner este ejemplo, como un vehículo de lujo. Elige tú si eres un Ferrari, un Lamborghini, un BMW, eres un Mercedes o una Cybertruck de Tesla, elige tú. Pero dime, como piloto, ¿estás llevando un buen mantenimiento a ese grandísimo vehículo? La respuesta solo la sabes tú. Así que mis queridos amigos, no quiero alargar más este Zoom. Entiendan, la alimentación y la suplementación con complementos naturales es lo mejor y lo más ideal. Y si ya eres una persona que sufre de cáncer y conoces personas que también están sufriendo de cáncer y ya les están aplicando las radios, las quimios o las cirugías o hay un tema postoperatorio, te recomiendo que fortalezcas el sistema inmunológico. Mundo Sin Cáncer tiene la solución para todo eso. Así que contacta ya ahora mismo a todas las personas, a la persona que te invitó a ver este Zoom, o si ya eres socio, empieza por tu alimentación. No tengo nada más que decir, mis queridos amigos. Nos vemos en este cierre de mes porque tenemos el conversatorio, donde todos ustedes podrán participar mediante la cámara activa, el audio activo, para que de esta manera puedan participar juntamente con nosotros y de alguna manera puedan preguntar todas las dudas que tengan sobre enfermedades, sobre alimentación, nutrición, trofología. Vamos a hablar incluso sobre el tema de los productos. Hay muchas personas que tienen dudas de los productos, cuáles son los horarios correctos, se puede o no se puede combinar más de 2, 3 productos, en cuántos litros de agua debo consumirlos. Todo, absolutamente todo eso lo van a poder hacer en específicamente estos conversatorios, que son cada quincena, las quincenas de mes y cada cierre de mes. ¿Listo, mis queridos amigos? Así que las personas que quieran saber un poquito más de cómo combatir el cáncer, los espero después de la quincena en un siguiente seminario de salud, donde les voy a dar 5 pasos sencillos para poder vencer el cáncer. Así que, mis queridos amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Ahora no sé si mi querido Jacob, amigo. Buenísimo, genial, mis amigos. Ahí pongámosle un súper 777 a Yaret por tremenda información que nos acaba de compartir en esta poderosa sesión. Coméntanos para que él pueda ver justamente esa energía en agradecimiento, ¿no? A la información que a diario está constantemente buscando, predicando, enseñando, ¿no? Aprendiendo, porque él todos los días conversa con muchas personas en diferentes condiciones. Y no es que tengas que ser médico para poder ayudarles en este tema, en su salud, ¿no? Solo son conceptos generales que hay que aprender, que para eso justamente tienes estos espacios y poder aprovecharlos al máximo y sobre todo poder conectar a esas personas a que aprendan ellos también sobre su salud. Entonces, algo que solo quiero destacar es, en base a esto que no hemos aprendido en esta tarde, estos 3 secretos, pues que en resumen engloban mucho poder uno mismo poder mejorar sus hábitos, ¿no? Que ese es el gran punto principal de cómo se desenvuelve esto, ¿no? Cómo estamos llevando nuestros hábitos alimenticios, mis amigos. Así que vamos a tomarnos una fotito, todas las personas que estamos acá conectadas, aquí en este espacio, para que quede por acuerdo, ¿sí? Active su camarita, ¿ya? Y esta sesión, como les mencioné, ha quedado grabada. Vamos a compartirla en los grupos.
para que puedan compartirlo con todas las personas que están tal vez ahí, con esas personas que están con cáncer o están queriendo prevenir esta condición. Compárteles esta sesión que hemos tenido el día de hoy para que ellos puedan aprender más de cómo funciona eso y lo que es lo que está pasando en su organismo. ¿Listo? Vamos, vamos, activar su camarita. ¿Listo? ¿Nadie más? Creo que ya estamos todos. Bien, vamos ahí. ¿Listo? Todos sonriendo. Todos vamos a decir mundo sin cáncer. ¿Listo? 3, 2, 1. Eso, mundo sin cáncer. Más nada. Listo, mis amigos. Buenísimo. Que tengan una feliz tarde y sobre todo feliz semana. Se vienen grandes exposiciones y temas que vamos a estar tocando. No te desconectes de nuestro sistema educativo.